Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Para los que no me conocéis, me llamo Teodoro Vázquez y practico la carrera natural en sus dos versiones. Minimalismo, con más de 33.000 kilómetros acumulados como corredor minimalista. Descalzo o barefoot, donde llevo más de 6.500 kilómetros en los 2 últimos años corriendo siempre descalzo. Carrera natural, gestión de impactos. La carrera natural es sinónimo de precisión y control. Durante la carrera descalza, la bola del pie golpea el suelo primero e inmediatamente comienza a enviar señales a la médula espinal y al cerebro acerca de la magnitud tanto del impacto vertical como de cizallamiento, obteniendo la información detallada acerca de este contacto de la piel con las irregularidades de la superficie del suelo. Mientras se transfiere el peso hacia el talón, el arco cumple su función como sistema de suspensión del pie y se aplana bajo el control activo de los músculos intrínsecos. A continuación, el talón toca el suelo y el peso se transfiere de nuevo a los metatarsos, con el empujón final a través de los dedos de los pies. Las articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera se flexionan para absorber el impacto, en respuesta a la información que fluye desde los pies. El pie, diseño inteligente. Partes y funciones del pie. Retropié, estabilizadora, pie medio, amortiguadora, antepié, movilidad. Los arcos plantares y sus funciones. Longitudinal, externo, amortiguadora. Longitudinal, medial, estabilizadora. Arco transverso, control. Mecanismo Windlass. Describe la manera en que la fascia plantar soporta al pie cuando éste recibe la carga del peso del cuerpo durante todas las actividades de bipedestación como andar o correr. En resumen, el pie es toda una superestructura. El pie, el poder del impacto. La forma y estructura de los huesos en crecimiento depende del estrés y la tensión o esfuerzos a los que están sometidos. Alterando las líneas de tensión, la forma y la resistencia de los huesos puede ser cambiada. Fracturas óseas por fatiga. El hueso vivo tiene la capacidad de autorrepararse. Una fractura de fatiga se produce cuando el proceso de remodelación es superado por el proceso de fatiga, es decir, cuando la carga es tan frecuente que no le da tiempo a remodelarse. Las fracturas por fatiga se producen normalmente durante la actividad física vigorosa y continua, que causa que los músculos se fatiguen y reduzcan su capacidad de contracción. Como resultado, son menos capaces de almacenar energía y así neutralizar las solicitaciones impuestas sobre el hueso. Músculos del pie, amortiguación y control. Los músculos del pie se clasifican atendiendo a su localización en intrínsecos y extrínsecos. 19 músculos intrínsecos que tienen su origen e inserción en el pie y están situados en la parte inferior del mismo. Su función, amortiguar el impacto y control del pie y el tobillo. Los músculos intrínsecos activan los reflejos de estiramiento. La musculatura intrínseca, a medida que el arco del pie se aplana ligeramente para absorber el choque del pie con el suelo, comienza a sufrir un alargamiento, contracción excéntrica. Los reflejos de estiramiento iniciados por el alargamiento del pie intrínseco producen un mecanismo de absorción de choque en la rodilla y en el tobillo, al inhibir el sóleo y los cuádriceps, causando la relajación parcial de estos músculos para permitir que el tobillo y la rodilla cedan ligeramente a medida que el peso del cuerpo se carga sobre la pierna. Músculos extrínsecos del pie. 13 músculos extrínsecos que se encuentran situados en la parte baja de la pierna, entre rodilla y tobillo. Son los más fuertes e importantes a la hora de proporcionar control activo durante la carrera y la marcha. El sóleo y gastrocnemio son los flexores más potentes del tobillo. El tibial anterior es el extensor más fuerte del pie y del tobillo. El tibial posterior es el inversor más fuerte del pie y tobillo. Los peroneos son los eversores del pie y tobillo. Tendones del pie, energía elástica. Los tendones son los tejidos conectivos fibrosos que conectan los músculos con los huesos y transmiten la fuerza de la contracción muscular al hueso para producir un movimiento. Su función: unos realizan una función posicional, otros de almacenamiento de energía. El tendón proporciona un mecanismo de amortiguación que absorbe rápidamente la energía mecánica y la libera más lentamente, a medida que el retroceso del tendón trabaja para estirar los fascículos musculares. ¿Cómo trabajan los tendones? La deformación elástica que sufre un tendón hace que aumente su energía interna en forma de energía potencial elástica.
que se libera posteriormente para recuperar su estado original. Cuando estiramos o comprimimos un tendón, la fuerza recuperadora es directamente proporcional a la deformación y de signo contrario a esta. La energía mecánica en el impacto se disipa a través del alargamiento activo de los músculos de las extremidades. Por ejemplo, durante una zancada humana, entrando de medio pie, el tendón de Aquiles se estira acumulando energía elástica a medida que la articulación del tobillo se flexiona, para apoyar el talón durante la última parte de la zancada. A continuación, mientras el pie se flexiona apuntando hacia abajo, se libera la energía elástica almacenada en el tendón. Debido a que cuando el tendón se estira, el músculo puede funcionar con menor cambio en la longitud, esto permite que el músculo genere una mayor fuerza en el impulso posterior, fuerza reactiva. Los pies, fuerza reactiva. ¿Qué es la fuerza reactiva? La capacidad para absorber la fuerza en una dirección y luego aplicar más fuerza en la dirección opuesta, o lo que es lo mismo, la capacidad de cambiar rápidamente de una acción excéntrica a una acción concéntrica. La carrera natural, al dar movilidad y hacer trabajar correctamente a toda la estructura del pie continuamente, lo fortalece y con ello potencia la fuerza reactiva de las articulaciones del tobillo y rodilla. Ligamentos, estabilidad y control. Son conexiones de tejido conjuntivo, tejido conectivo fibroso, colágeno, entre dos huesos. Su función, estabilizar y sujetar las articulaciones. Los ligamentos no son estructuras inmutables, sino que son influenciados especialmente por los efectos que sobre ellos ejercen los mismos elementos que reúne. Así, si durante un tiempo se aproximan los puntos de inserción de un ligamento, este se acortará por retracción, y si las inserciones se separan, el ligamento se alargará. Articulaciones, mover y amortiguar. Sus principales funciones son permitir que el cuerpo pueda moverse de manera mucho más fácil y flexible, por medio de los puntos de unión establecidos en el esqueleto, ayudar a amortiguar los movimientos que se realizan de forma brusca y repentina, sirviéndose de la colaboración de los cartílagos, ya que estos últimos sirven de amortiguadores. La articulación de las rodillas es de tipo bisagra, solo puede realizar dos tipos de movimiento, de flexión y de extensión. La articulación del tobillo está formada por tres huesos, el peroné, la tibia y el astrágalo, movimientos de flexión, extensión y laterales limitados. Amortiguación, contracción excéntrica. Flexiones articulares, movimientos articulares como la flexión, dorsiflexión del tobillo y la flexión de la rodilla, acompañada de una cierta flexión de cadera, contribuyen a la reducción de las fuerzas tras la colisión del pie con el suelo. Flexión articular tras el impacto. Flexión del tobillo, una acción excéntrica de gastrocnemios y sóleo. Flexión de la rodilla, una acción excéntrica de cuádriceps. Flexión de cadera, una acción excéntrica de cuádriceps e isquiotibiales. Adaptación cinemática a la superficie. Adaptación cinemática. La velocidad y grados de flexión en la rodilla y cadera aumentan a medida que la rigidez de la superficie de recepción aumenta, lo cual podría indicar que al correr modulamos la posición del cuerpo en función de las condiciones que posea la superficie. Fuerzas de impacto. Su modulación. Se generan al contactar la bola del pie con el suelo cuando corremos y son de dos tipos: fuerzas de alta frecuencia o pasivas, fuerzas de baja frecuencia o activas. Fuerzas de alta frecuencia o pasivas. Son producidas por encima de 5 Hz y en intervalos de tiempo menores de 50 milisegundos. El aparato locomotor es incapaz de amortiguarlas en el contacto, puesto que el tiempo de respuesta del músculo supera dicho tiempo. Fuerzas de baja frecuencia o activas. Son producidas por debajo de 5 Hz y en intervalos de tiempo mayores de 50 milisegundos. El aparato locomotor es capaz de amortiguarlas en el contacto, puesto que el tiempo de respuesta del músculo es menor que dicho tiempo. Fuerzas de impacto sobre gráficas. Apoyo de talón descalzo. Se genera un primer pico de impacto, alta frecuencia, círculo rojo, producido por la fuerza de reacción del suelo al apoyar el pie con el talón, y posteriormente otro pico más redondeado que pertenece a las fuerzas de reacción del suelo producidas por el impulso. Apoyo de talón zapatillas. Se genera un primer pico de impacto, alta frecuencia, círculo rojo, producido por la fuerza de reacción del suelo al apoyar el pie con el talón, y posteriormente otro pico más redondeado que pertenece a las fuerzas de reacción del suelo producidas por el impulso. Apoyo mediopié descalzos, y la gráfica sería muy parecida si realizásemos un apoyo mediopié con zapatillas, donde se observa que el primer pico inicial ha desaparecido.
El primer impacto círculo rojo es el que debería ser lo mínimo posible. Cuando impactamos descalzos con el talón, el primer impacto es incluso más fuerte que cuando impactamos con las zapatillas. Conclusión: al cambiar el tipo de apoyo, talón o antepié, al impactar modificamos la intensidad de las fuerzas de reacción, el tipo de fuerzas de reacción, los puntos del pie donde se producen las cargas. La carrera natural puede ser una experiencia extraña, lenta y dolorosa, pero no tiene por qué serlo, si dejas que el pie utilice todo su potencial para gestionar los impactos. Practica la carrera natural, nacidos para correr descalzos. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y te animo a que le des a me gusta y te suscribas a mi canal para estar al tanto de los nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.